Buenas noches, bienvenidos a Mirá, yo soy Hugo Machiavelli. Ya está con nosotros Luis Gasulla, ya está con nosotros aquí en los estudios de La Nación Roberto Kachanowski. En instantes, Eduardo Amadeo. También vamos a hablar seguramente con Patricia Bullrich. Y mirá, Luis Petri, el diputado por Mendoza, Ricardo Burjaile, el hombre de Formosa, la concejala Celeste Ruiz Díaz, la que estuvo detenida ayer en el marco de la denuncia contra Gildo Infran. Y también con Carlos Camburián, el médico que fue el presidente del Garraham y acaba de tener coronavirus, y vamos a hablar con él para ver cómo se siente, cómo él, que viene contando el derrotero de este crecimiento, el avance de la pandemia, le ha afectado en carne propia. Creo que te dije, Eduardo Amadeo, en instantes también vamos a hablar con él. Roberto, la economía es el título para comenzar en esta noche, porque las proyecciones no son buenas. Ahora, ¿puede haber un rebote de la economía o la inflación, el desempleo, las restricciones nos marcan un descenso en ese sentido para toda la sociedad? No, estadísticamente va a haber un rebote probablemente de algo de actividad. Estamos en el quinto subsuelo, pasamos al cuarto, así que bueno, estadísticamente va a dar, probablemente algún número para arriba va a dar. Pensemos que estamos saliendo de una cuarentena eterna donde fue muy estricta y ahora va a haber un poco más de actividad. El tema de la inflación es todo un tema. Como estábamos la otra vez y lo comentábamos acá, cuando uno mira la inflación de los últimos 12 meses, el gobierno dice salgo ganando. Cuando uno mira la inflación de los últimos 3 meses, se encuentra con que la inflación se está acelerando. Y el dato de la inflación núcleo, que es la que no incluye precios, los precios que regula el gobierno, fue del 4,9%. Esa inflación del 4,9%, que también viene creciendo, es un proyectado del 77%, para que tengamos una idea. ¿Sí? O sea que es un problema. O es un problema. Ahora, y sí. Ocupación. Sí. Ocupación. El gobierno prorrogó el decreto ese por el cual está la doble indemnización por un lado y la previsión de despidos, si mal no recuerdo. Eso lo establecieron en marzo. Si uno mira los datos, no traje los gráficos hoy, pero lo pusieron en marzo. En abril había caído ya 200.000 puestos de trabajo. Claro. O sea, no sirve de nada. El gobierno lo que pasa es que en vez de generar las condiciones para crear puestos de trabajo, genera las condiciones para que nadie quiera contratar gente, porque nadie se mete en una celda, cierra con llave y tira las llaves lejos. Claro. Sí, entonces ellos lo que están diciendo es, mira, si vos contratás a alguien, después no lo podés despedir. Y si me va mal, ¿qué pasa? Entonces, eso parece ser un ahuyentario inversiones, porque ayer de Pablo decía algo, a ver si comparte, Roberto. Sí. Uno puede aplicar normas restrictivas, pero después es muy difícil sacarla. Pero permítame que voy a incorporar a Martín Tetaz, que está con nosotros para charlar justamente con Roberto Kachanowski, dos especialistas en economía. Martín, ¿cómo va? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo están? Hola, Roberto, ¿cómo te va? Martín, ¿cómo te va? Pero muy bien. Decíamos, las medidas que son restrictivas, el triple cepo y los problemas que la economía del 2021 enfrenta. Vos calculá, Hugo, que la última vez que pusieron una doble indemnización, ya no hablemos de prohibición de despido, doble indemnización, que fue en el año 2002, recién la terminaron sacando en el año 2007. O sea que la economía ya crecía hacía casi 4 años consecutivos a tasas chinas en ese momento, y a pesar de todo eso el gobierno nunca encontraba el momento oportuno para sacarlo, un poco lo que decía de Pablo ayer, ¿no? Entonces, la verdad que efectivamente no soluciona nada, claro. Pero el gobierno, en última instancia, el gobierno demuestra su propia inseguridad, es decir, el gobierno no está seguro con el manejo que está haciendo de la economía, y como no está seguro necesita atar al trabajador a la pata de la cama, porque si lo suelta se escapa, digamos, para decirlo con un ejemplo medio pronto, porque realmente no hay creación de empleo por parte de las empresas. Mirá el dato del empleo informal, Hugo. Se perdieron 40% de los empleos informales en la pandemia, sobre todo en el mes de abril y mayo. En el tercer trimestre se recuperaron 22% de esos puestos de trabajo, y todavía están 18% abajo los puestos de trabajo. O sea que el gobierno saca esa cuenta, dice, si nosotros levantamos la tranquera del empleo formal, probablemente también perdamos, muchas de las empresas hagan el ajuste que están esperando hacer. Hasta ahora el sector público está obligando a que el sector privado se siga ajustando y hay un montón de empresas, por ejemplo, del sector hotelero, del sector gastronómico, con los cuales charlábamos el otro día,
que siguen poniendo plata de su bolsillo para pagar los salarios, y la apuesta del gobierno es que lo sigan haciendo por lo menos durante un año más. ¿Roberto? Agregaría la cantidad de empresas que se fueron y que dejaron. Por ejemplo, hay cosas que son caprichos. El tema de las low cost y el cierre del Palomar. Vos cerraste el aeropuerto de Palomar. ¿Cuántas personas quedaron desocupadas en el aeropuerto del Palomar? El que tenía el bar, el que tenía, no sé, el taxi o lo que sea, ¿sí? Entonces, ahí generaste desocupación. Se te fue la TAM, digo bien, ¿no es cierto? Sí, sí. Y ahí perdiste puesto de trabajo. Qatar te pasó lo mismo. Air New Zealand se fue. Y bueno, no sé si me estoy olvidando de alguna más. Bueno, Norwegian también se fue. Entonces, ¿eso qué es? No es solamente el piloto y la azafata. Son los locales, los lugares de atención al público en los aeropuertos, etcétera. Entonces, el capricho de la cámpora de querer que cambiemos, perdón, que... Sí, el intervencionismo, digo, un sector que en este caso es la cámpora, dice usted. Claro, que Aerolíneas tenga el monopolio hace que queden un montón de gente desocupada. O sea, al problema que ya tenemos se le agregan más condiciones de desocupación y como consecuencia de las regulaciones que están poniendo y de caprichos ideológicos, ¿no? Perdón, Martín, y quiero agregarte, ayer una excelente nota aquí en La Nación de Diego Cabot que explica que la mayor o la mitad de la población argentina tiene planes asistenciales, algo que parece inviable para un país que quiere crecer, es decir, el Estado dando auxilio, interviniendo en todos los sectores porque no hay manera de sostener la economía argentina y la pérdida de puestos de trabajo, por ejemplo, ¿no, Martín? Sí, esa es una bolsa bastante grande en la cual se mezclan muchas cosas. Está el esquema de asignaciones familiares que tiene la forma de AUH para muchos de los hogares, pero también está en el medio un sinfín de casi 500.000 planes laborales de distinto tipo que son además mal diseñados, que tienen mal puestos los incentivos, que se manejan de manera poco transparente por parte de organizaciones sociales. Entonces, hay un problema general. Toda la seguridad social en Argentina habría que rediscutirla de cero. Alguien lo tiene que decir esto. Digamos, en algún momento, cuando Cambiemos, en algún momento asumió y vio, por ejemplo, las pensiones por discapacidad. De golpe había más discapacitados en Argentina que en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, había un problema ahí, evidentemente, y no lo pudieron resolver. Acordate que lo hicieron desprolijamente, entonces al final aparecieron casos que estaban mal exceptuados y tuvieron que dar marcha atrás. Entonces, bueno, esto digamos, alguien tiene... Es más, me parece que una oposición seria tendría que plantearlo como objetivo para hacer el primer día que asuma, para además no tener costo político, para decir, miren muchachos, esto es lo que voy a hacer cuando asuma. Lo primero que voy a hacer es terminar con el afano en Argentina, terminar con la discrecionalidad del manejo por parte de organizaciones sociales. Vamos a reformar completamente el sistema de seguridad social e ir a un sistema de seguridad social que incluso... aunque no recorte la cantidad de plata que gaste, pero por lo menos la gaste de manera más transparente, más eficiente, con incentivos para trabajar, etcétera, 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 ¿no? Déjame agregar un Sí, Roberto, punto. porque también quiero incorporar en instantes... No, pero termine porque quiero incorporar a Luis Gasulla, porque está la cuestión, como decía recién Martín, de la corrupción como elemento en donde hay muchas sospechas. Ahora Cristina Fernández quiere a Parrilli o quiere darle más autoridad a Parrilli. Vamos a hablar enseguida con Gasulla. Sí, Roberto. No, pero tal vez es un tema que está relacionado. Lo que le quería preguntar, Hugo, a Roberto y a... le quería preguntar a Roberto sintéticamente, o cómo hace un gobierno para no quedar encerrado en una lógica en la que las organizaciones sociales, hoy me decía una fuente del gobierno, prácticamente nos extorsionan, nos piden más y más y más planes. ¿Cómo se vuelve la Argentina viable en un contexto en el que las organizaciones sociales han copado el Ministerio de Desarrollo Social y cada vez piden más planes sociales y el gobierno se los tiene que dar porque si no les inundan de militantes las calles y de protestas? Bueno, si me permitís, hago una pequeña corrección semántica. Para mí no son organizaciones sociales, son movimientos políticos. No sé si coincidís conmigo, pero ahí hay mucho de políticas. Obviamente que lo que vos tenés que hacer es volver a hablar. Yo no te digo que de un día para otro vas a eliminar todos los planes sociales, pero tenés que empezar a hacer una cultura, un discurso de la cultura del trabajo y terminar con la cultura de la dádiva. En la Argentina quieren construir la Argentina con empleo público y con planes sociales, y que nadie trabaje. No existe eso. Entonces, esto alguien lo va a tener que decir en algún momento.
Martín hablaba antes de las pensiones por invalidez laboral y tal vez te dé pie a vos por el tema de corrupción. En el 2003 entendamos que es invalidez laboral, el 76% del cuerpo que no te permite trabajar, por un lado, y además tenés que ser indigente. Sí. Eso te habilita a tener un subsidio por invalidez laboral. Sí, que estaba sobredimensionado, como decía Martín Tetaz, durante el gobierno. Pero, ¿qué pasó? Sí. Había 63.000 beneficiarios en el año 2003. Entregaron el gobierno con 1.063.000, estoy redondeando, ¿no? Sí. Beneficiarios por invalidez laboral. O sea, 1 millón de inválidos laborales más. Quizá la Argentina fue una guerra y no nos enteramos. Claro. Sí, sin un tsunami, sin una guerra, sin un terremoto. Claro. Hay un pueblo en el norte de Córdoba, se llama Guanaco Muerto, donde el 120% de la población recibe pensiones por invalidez laboral. Sí, eso es dilapidar recursos, eso es corrupción, comprar votos. ¿Se entiende? Sí, sí, el negocio de la política no es solamente cuántos empleados públicos hay en el Congreso y demás. También los planes sociales se han transformado en un negocio de la política. En un negocio que manejan los punteros de manera discrecional para tener votos. Martín, decías. Sí, te pongo un ejemplo más concreto. Todos los programas de la tarjeta alimentaria y todos estos programas que inventó el gobierno ahora este año, y que lo que hicieron fue darle una caja formidable a un ministerio para que discrecionalmente ese ministerio no solamente maneje plata y entregue tarjetas a uno o a otro y tenga una administración completamente discrecional, hacen actos políticos en los cuales se entregan las tarjetas, sino que además ese ministerio compra polenta o compra arroz o compra fideo, que ya nos enteramos además que son los más caros de la Argentina. Exacto. Eso no puede ser más. El Estado no puede comprar fideos. Está mal que el Estado compre fideos. Basta de que el Estado... Porque además lo compra mal, Martín. Además hay sospechas, hay empresarios amigos, está el capitalismo de amigos instalado como una cultura que no ayuda. Cerremos todas las oficinas de compras que tiene el Estado, cerrémoslas, pongámosle un candado y directamente, y basta de tarjeta alimentaria y de todos esos inventos. Hay una institución en Argentina que se llama Asignación Universal por Hijo, que logró algo que por eso no le gusta a la política, la asignación universal. Por eso no le gusta a la gente del Ministerio de Desarrollo Social, a toda la gente que vive de los pobres en Argentina. Porque la asignación universal llega directamente al beneficiario. Saltea a los punteros, saltea el ministerio, saltea, nadie tiene que ir a comprarle la comida a la persona, saltea todo. Entonces es perfecta en el diseño, llega a la persona que tiene que llegar. Necesitamos que la ayuda social de la Argentina se parezca cada vez más a una asignación universal por hijo y cada vez menos a cómo funciona el Ministerio de Desarrollo Social, con todas las compras poco transparentes que tienen y los subsidios al trabajo poco transparentes que tienen a distintas formas de trabajo informal que hay en la Argentina. Roberto, ¿cuánto, y así le doy pie justamente a Gasulla, quien está con nosotros en esta noche, Luis, cuánto del problema económico está ligado con la corrupción estructural, ya no con la pobreza que es el resultado finalmente de todo eso? Hay un trabajo del Banco Mundial, hizo una estimación, calcula que más o menos se pierde en corrupción en la Argentina 7 puntos de Producto Bruto. 7 puntos de Producto Bruto. Aproximadamente. Ayúdeme, no sé si Martín más lo viste, o menos, trabajo, pero más o menos decir de qué se trata. Para ver que, fíjate, mi cuenta es que este año, ayer salieron los datos del sector público y mi cuenta yo saqué esta conclusión. El déficit fiscal financiero, o sea, incluyendo intereses de la deuda, más el déficit de las provincias, más el déficit de las provincias, más el gasto cuasi fiscal, todo eso suma entre 15 y 16 puntos del Producto Bruto, más o menos, ¿sí? Depende del Producto Bruto que tomes, etcétera. O sea que estamos hablando de que casi la mitad del déficit fiscal está ahí. Es mucho, es mucho. Es más de un presupuesto de un año de educación para toda la nación y todas las provincias, Roberto. Eso es todavía más significativo. Se están quedando con la salud y la educación de la gente. Esta es la magnitud del robo. No es solamente un problema, lo que plantea Roberto es que no hay solamente un problema de transferencia de ingresos, de que alguien se queda con lo que es de otro. Están rompiendo ingresos, están haciendo que se pierda 7% de los ingresos de la Argentina. Arriba de ese 7% que se pierde, encima está lo que se afanan, lo que le sacan a uno para quedárselo ellos. De todas formas, convengamos que un país no progresa con más planes sociales. El éxito de un país está en que tenga cada vez menos planes sociales, ¿no es cierto?
y cada vez la gente se pueda alimentar y mantener por el fruto de su trabajo. Me parece que ese es el discurso básico que hay que empezar a debatir en la Argentina, ¿no? Luis, uno de tus libros recientes tuvo que ver con el negocio de la obra pública y allí investigaste, calculo que muchísimo sobre negocios que se hicieron mal a instancias del poder del gobierno kirchnerista. Así es, Hugo, porque además de lo que dice Martín, Roberto, efectivamente es una fortuna lo que no llega a todos nosotros, a los argentinos, pero además la obra pública, si se hiciese correctamente, es un gran negocio para los empresarios, pero acá eso es lo imperdonable, y para el país. Lo imperdonable es que no han hecho obras que se prometieron, que quedaron inconclusas. Hay un montón de ejemplos, desde las rutas que no conducían a ningún lado en Santa Cruz, a todo lo que ha pasado con las cloacas y todo lo que es sanitario en el norte argentino. Pero además, después está el clientelismo, porque hoy, durante varias horas estuvo ese tuit con ese video que subió Camilo Vaca Narvaja, seguramente lo pudieron observar, después lo bajó, estuvo algunas horas subidas en las redes sociales en las que Camilo Vaca Narvaja directamente exponía lo que es el clientelismo, porque mostraba cómo en una oficina del ANSES, enfrente de la cámpora, directamente le entregaban los beneficios que corresponden a cada ciudadano con las famosas imágenes de la cámpora de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, en lo que va a ser el plan de vacunación vinculado con las organizaciones sociales, ¿no? ¿Te acordás, no? Después de las inundaciones de La Plata también, lo que provocó incluso, me acuerdo, el despido de Micheli de la TV pública, porque le preguntó a Guado de Pedro, creo que era, al Cuervo Larroque, por qué usaban la pechera de la cámpora. Y ahora también hay planes de vacunación, ya recorren afiches el conurbano, con teléfonos y con el sello de la cámpora, es decir, se asigna la cámpora el plan de vacunación en la Argentina. Y el movimiento Evita. Atención, porque creo que Emilio Pérsico va a ser uno de los grandes ganadores de este año. Pérsico. En un momento electoral en el que la campaña seguramente, Hugo, se va a centrar en te salvamos la vida, llegó la vacuna y la vacuna va a traer aparejado la llegada del militante que no solo va a concientizar para vacunarse, sino para apoyar un modelo político. ¿Vemos el video de Vaca Narvaja? Miren. En este año se dijeron muchas cosas, muchísimas. Dijeron, por ejemplo, que nos íbamos a quedar afuera del mundo. Dijeron también que la integración latinoamericana era inviable. Sin embargo, en este año tan difícil defendimos la hermandad entre los pueblos, el multilateralismo, la soberanía sobre nuestras Malvinas. Este año defendimos la Argentina. Los abrazo mucho y fuerza, que lo vamos a lograr. Ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer. Claro que sí. Ser soberanos quiere decir no depender de otros y defender la posibilidad de desarrollarnos nosotros mismos como sociedad en cada uno de esos aspectos. Y esa es la lucha que tenemos hoy en día por la soberanía. No es otra que la que dijo... Disculpen, este no es el video, pero viene al caso, porque dice multilateralismo, hermandad, todas proclamas que no tienen mucho asidero o que no tienen un respaldo por los hechos. En todo caso, hay un montón de contradicciones en el plan de vacunación, en los anuncios, de lo que se iba a hacer y no se hizo, en un montón de problemas que son de la economía, Kachanowski y Tetaz, que no están irresueltos. Sin embargo, aparecen estas comunicaciones como si la Argentina estuviese hoy en el mejor de los mundos. Roberto. ¿Sabés qué es soberanía? Sí. ¿Sabés qué es soberanía? Perdón, Roberto, ¿sabés qué es soberanía? Soberanía es que los chicos vayan a la escuela. Soberanía es que los viejos tengan una jubilación digna y no se la recorte cada gobierno que viene. Soberanía es que vos tengas una moneda que puedas emitir cuando tenés una tragedia y no te genere una inflación galopante en la Argentina como la que está generando la emisión que hizo el gobierno. Soberanía es que vos tengas crédito y entonces cuando te viene una malaria como la que tenemos este año, puedas colocar como colocó Chile, como colocó Perú, como colocó Brasil, como colocaron tantos países, fondos para poder financiar y que no se fundan todas las empresas y que no se fundan todas las familias en Argentina. Eso es soberanía. Soberanía no es poner la banderita. Claro. Esto lo aprendimos en 1982, nos quisieron vender el verso de la soberanía con la banderita. ¿Sabés cómo terminó esa película? Basta de malvinizar.
Basta de la gesta de la soberanía Sí, nacionalista. de un video, de un pianito y una vocecita que parece amable, ¿no? Terminémosla, miren el mundo, señores, la soberanía en el mundo es la educación, lo único que te da independencia, te ayuda a progresar, genera movilidad social, termina con la pobreza, es apostar a la educación. Eso es lo que tendría que estar haciendo la República Argentina ahora y ese es lo único que tendría que poner orgulloso al presidente, tener abiertas las escuelas. ¿Kachanowski? Bueno, tener un pueblo educado significa tener un pueblo con independencia de criterio que no es tan manejable. Por lo tanto, es contrario a las ideas de los populismos y de estos sistemas autocráticos que se pretenden instalar. O sea, destruir la educación es parte de un proyecto autocrático, a mi juicio, ¿sí? Por eso era educar al soberano. ¿Para qué? Para que el soberano pueda tomar sus propias decisiones sobre ciertos razonamientos básicos. Ahora, y aclaro, hacia el futuro, todos piensan que Argentina es un país rico porque tiene petróleo, vaca muerta, la pampa húmeda. Eso no es riqueza, esos son recursos naturales. Claro. ¿Sí? El recurso básico que va a tener un país en el futuro para poder progresar va a ser el recurso humano, a mi juicio. Y eso te lo va a dar el sistema educativo que tengas. Entonces, aunque parezca mentira, un economista se va a poner a hablar de educación. Si en Argentina no tenemos un sistema educativo que prepare a nuestros hijos, bueno, los míos ya son grandes, pero para los chicos, ¿sí? Que preparen a los hijos que vienen, para que enfrenten los desafíos, para que desarrollar su capacidad de innovación, emprender, etcétera, la cultura del trabajo, el respeto a ciertos valores, etcétera, Argentina no tiene futuro. Argentina tiene futuro con un país educado. Y destruir la educación es parte de un proyecto autocrático. Entonces, insisto, Argentina no tiene futuro económico si no tiene educación como la gente. Claro. Y que aclaremos, los sistemas educativos que tenemos hoy en día, inclusive en los contenidos, le llenan la cabeza de basura a los chicos. Ah, el adoctrinamiento, dice. Pero por supuesto es adoctrinamiento, no es educación. ¿Sí? O sea, vos mirás los manuales, yo he leído los manuales cuando mis chicos iban a colegios pagos, privados, y te agarrabas la cabeza de las cosas que les enseñaban. Ni la historia argentina le enseñaba como Dios manda. Ahora, Luis Gasulla, está creciendo la cámpora, está creciendo la figura de Máximo. Hay quienes dicen que ya es una propuesta concreta para el 2023. Evidentemente está peleando por asumir la presidencia del PJ bonaerense. Por allí Grey es uno de los que se oponen. Hay interna en el gobierno, fuego amigo, pero... Efectivamente, la cámpora, de acuerdo a tus investigaciones, ¿crece y bastante dentro del gobierno actual? Hugo, el plan de Cristina para este año es consolidar su poder e ir por todo. ¿De qué manera? Básicamente, si en febrero sale la ley de reforma laboral que tiene media sanción en el Senado, tratará de cambiar el procurador. ¿Por qué? Porque también se va a modificar las condiciones para que un argentino sea procurador. ¿De qué manera? Se necesitan las 2/3 partes de los votos en el Senado. Con la nueva ley que ya tiene media sanción en el Senado, con la mitad más uno de los votos de los senadores, Cristina elegirá al procurador. En realidad lo elige el presidente, pero Cristina no quiere a Daniel Rafecas. Cristina ya eligió a su hombre en la procuración, porque ya no le importa el qué dirán. Su hombre, Hugo, por las fuentes consultadas, es Oscar Parrilli. Oscar Parrilli lo quiere en la procuración, quiere también a Máximo Kirchner como gobernador de la provincia de Buenos Aires en el 2023 y también quieren fuera del gobierno a Felipe Solá, quieren a Jorge Tayano y esos son algunos de los cambios que Cristina piensa que puede conseguir este año antes de las elecciones. Claramente los funcionarios que no funcionan, que Cristina declamó en el acto de La Plata, empiezan a ocurrir. Se va a un funcionario cercano a Alberto y ya asume uno más cercano a Cristina y así sucesivamente pareciera que hay un copamiento del kirchnerismo dentro del actual gobierno. Kachanowski, su mirada sobre la economía y el rol de Guzmán en este caso, ¿está a la altura de las circunstancias? Uso la palabra de Pablo que dice que no. Yo creo que no. A ver, vamos a ponerlo de esta forma. Para poner un control de precios, un cepo capiario y, qué sé yo, no sé, alguna otra medida del estilo, no hacía falta traer a ninguno de Colombia. Acá tenemos montones de tipos que pueden hacer la misma cosa, no salía más barato. O sea, realmente no sé para qué vino de Colombia alguien para hacer algo que en la Argentina se hizo 50 millones de veces y 50 millones de veces falló.
Punto número uno. Punto número dos, mientras esté el Instituto Patria detrás que tenga que aprobar cada plan económico, no va a haber ningún tipo de confianza, así que no tiene ninguna chance el ministro Guzmán de poder ser exitoso. En el tema económico yo tengo mis grandes dudas sobre cuánto le aguanta este año de cara a las elecciones. Tengo mis serias dudas. Esto obviamente que es hacer pronósticos, no es tan fácil, porque en realidad ahí tenemos problemas de desocupación. Ayer dieron el dato de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, las que miden pobreza e indigencia. Están creciendo las dos por arriba del índice de precios al consumidor, de manera que lo que yo estoy imaginando es que los datos de pobreza están creciendo en la Argentina. No los estamos viendo todavía, pero lo vamos a ver en el futuro. El día que tenga que corregir los atrasos tarifarios, tipo de cambio y demás... Perdóname, Roberto, sí. Hoy hablaba con el ministro de Desarrollo Social y yo no sé si se confundió o qué, pero dijo que su cálculo es que la pobreza ya está en 47 puntos y si le sacás el IFE debe estar encima de los 54 puntos. Y fácil. Y si corregís la tarifa de los servicios públicos y el tipo de cambio, te fuiste por arriba del 50 cómodo, pero muy cómodo. ¿Y cómo salimos, Roberto, de ahí? ¿Cómo se sale? No, esto es un proceso muy largo. Argentina, acá no hay magia. Esto es una combinación de buena política económica con un fuerte respaldo político y con una dirigencia política que enfoque hacia el norte el rumbo. Correcto. Y tenga muy en claro que un país se construye con cultura del trabajo, como decía antes, y no con cultura de la dádiva. Esto de estar compitiendo, a ver quién repartió más planes sociales, me parece patético. El tema es quién crea más puestos de trabajo. Ese sería mi desafío. ¿Sí? Ese es el desafío. Ese es el desafío. Ahora, para eso necesito inversiones. Claro. Y para tener inversiones tengo que tener una política tributaria que atraiga las inversiones, tengo que tener una legislación laboral que atraiga las inversiones, tengo que tener seguridad jurídica, tengo que tener estabilidad en las reglas de juego. Y todo eso hoy el gobierno no lo ofrece. Entonces, yo creo que este no es el problema económico es el emergente de una dirigencia política que transformó la democracia en una competencia populista. A ver quién regala más plata del que trabaja. Y eso hace inviable el país. Entonces, el debate es mucho más que un problema de tipo de cambio, tarifa de los servicios públicos. Es un debate de valores. ¿Cuáles son los valores que van a imperar en la Argentina? Si no entendemos eso, no resolvemos el problema económico. Es un problema cultural y de valores. Digo cultural porque todo es cultura de las prácticas de los políticos y también de la nuestra. Y para hablar de cultura y de valores tenemos a Eduardo Amadeo, quien conoce mucho de política, quien conoce mucho de política exterior y también de economía. Y lo sumamos a esta charla. Ex embajador en Estados Unidos también. Amadeo, buenas noches. Su primera mirada, hablábamos de la corrupción, hablábamos de la economía, de los planes sociales, del clientelismo, del kirchnerismo que avanza sobre el gobierno de Alberto. Podría afirmar todo lo que dijeron, lo que dijo Martín, lo que dijo Kachanowski, estoy absolutamente de acuerdo. Salir de este pozo en el que nos está hundiendo el kirchnerismo es un proceso muy largo, muy complejo, muy denso, donde va a haber que resolver muchos temas al mismo tiempo. A mí me sorprende cuando por ahí leo o oigo a algunos políticos que dicen vamos a intentar un acuerdo de la Moncloa, un pacto. Con el kirchnerismo no hay pacto posible porque las diferencias están en lo más profundo y en lo más esencial. La única manera posible de ponerle freno al deterioro es derrotarlos en estas elecciones. Frenarlos, frenar el Congreso, demostrarles que no pueden seguir adelante y creo que es en eso que tenemos que trabajar muchísimo todos, porque estamos al borde del precipicio. Un país no puede funcionar sin inversión, no puede funcionar sin empleo. Yo creo que ellos van a sentarse sobre los precios, como de hecho lo están haciendo en este momento, pero no va a aumentar el empleo nada, porque ni las grandes empresas, ni Doña Rosa, que tiene que cambiar la heladera del Maxi Kiosco, van a invertir un solo peso con el kirchnerismo, con este modelo. Por lo tanto, para que podamos siquiera empezar a frenar, no a transformar la Argentina, para que podamos siquiera empezar a frenar este proceso perverso, tenemos que poner todas nuestras energías para ganarle las elecciones de este año.
Les pido respuestas breves, así podemos hablar todos, porque es muy interesante este debate sobre la Argentina que viene, porque los planes sociales, Martín, parecen ser el mecanismo que tiene el gobierno para tener atrapada a cierta opinión pública, a cierta ciudadanía. ¿Cómo lo ves? Sí, los planes sociales y en el caso de las provincias, que son muy gravitantes a la hora de conseguir mayorías en el Senado, directamente el empleo público. Lo que pasa, la aberración que vimos que pasó ayer en Formosa, que está pasando, ¿no? Que pasó ayer, ¿no? Ayer vimos una foto, pero el desastre de abuso del poder y de los derechos humanos que se está produciendo en Formosa, se puede hacer, ¿por qué? Porque 2 de cada 3 empleados en la provincia de Formosa son empleados públicos. Vamos a hablar con la concejala, perdóname, discúlpame la interrupción, Martín, vamos a hablar en instantes con la concejala que estuvo detenida ayer por el gobierno de Gildo Infran. Sí. Bueno, por eso, hay que romper toda esa escala de incentivos perversos que tiene la Argentina. Alguna de esas reformas, en el paquete de esas reformas que recién mencionaba Amadeo, que sugería Roberto más temprano, una de esas reformas es el régimen de federalismo, que hay que cambiarlo dramáticamente. No puede sostenerse una provincia donde el 90% de los recursos fiscales de la provincia vienen de la nación. Esto no se puede permitir, digamos, en todo caso, como máximo, en economía hay algo que se llama, por la expresión en inglés, matching grants. ¿Qué quiere decir matching grants? El Estado Nacional te puede dar un peso por cada peso que conseguís vos de recaudación. Entonces, que cada peso que quiera aumentar el gasto, la provincia tenga que hacer un esfuerzo de conseguir impuestos, por más que tenga un subsidio del Estado Nacional, tenga que hacer un esfuerzo para conseguir impuestos y pague el costo político local de conseguir esos recursos. Correcto. Si no cambiamos dramáticamente el federalismo fiscal en la Argentina y no terminamos con las experiencias que tenemos casi dictatoriales, como la que hay en Formosa, es muy difícil. Roberto Kachanowski. Me sumo al punto que hacía Amadeo y yo diría, si no hay un buen 2021 para la oposición, dudo que sea un 2023, francamente. ¿En serio? Sí, a ver, el proyecto es autocrático, de manera que algunos amigos... Ustedes el proyecto del gobierno actual es autocrático, dice usted. En mi opinión es autocrático. Sí, autocrático es, no hay división de poderes, soy un monarca prácticamente en el país. Entonces, me parece que es clave el 2021. Estar jugando a ver que yo te saco un voto, 2 votos, y no me parece que la cosa sea para eso. Hugo, déjame sumar un dato. Dale, en el entorno de Cristina sabe que la situación económica es muy complicada, que están haciendo lo posible para que no se hable de temas económicos todo el tiempo en la televisión, en los medios de comunicación. Saben que necesitan un milagro en la elección legislativa, están muy enojados con la impericia de los funcionarios de Alberto Fernández, eso de llamar los funcionarios que no funcionan, además de que también hablaban en relación con los funcionarios que no se han expresado para acreditar que existió en la Argentina esta teoría del lawfare, y Cristina se enoja con Marcela Lozardo, que no lo dijo abiertamente porque no lo cree. Pero lo cierto es que por eso se aceleran los plazos y Cristina quiere ir a fondo antes de las elecciones, porque sabe que en las elecciones puede tener un batacazo en contra. Sí, Cristina sabe que hay una cuenta regresiva por los problemas que tiene la justicia, al menos 10 causas, pero en lo económico, Roberto, y lo que le decía también Amadeo y lo que señalaba Martín de Taz, es que el gobierno tiene cierta cautividad a partir de la asistencia social. ¿Es así, no? Lo que decía usted. Sí, está bien. Yo al que recibe planes sociales le diría esto. Miren, cada vez los que pagamos impuestos somos menos porque las empresas se van del país y cada vez se produce menos. Sí. Va a llegar un momento que aquel que vive de un empleo público, de un subsidio, porque ¿quién paga eso? El contribuyente. Ajá. Capacidad de emitir monedas, ya Argentina no tiene la posibilidad de imponer las imprentas en circulación. Lo que no tiene es capacidad de generar riqueza, esa impresión de moneda, ¿correcto? El respaldo monetario. Y además que tenemos inflación. De manera que Argentina no tiene financiamiento para más gasto público, no tiene ni capacidad de endeudarse, ni capacidad de emitir, ni capacidad de aumentar los impuestos y recaudar más. Así que si siguen con eso, va a llegar un momento donde no van a haber quién los mantenga. Claro. ¿Sí? O sea, esto termina es un círculo vicioso. Esto por eso yo es una espiral. Yo insto a, me voy a permitir hacer insto a tanto los economistas como a los políticos ponerse de acuerdo sobre un proyecto de país, no discutir cargos públicos, no discutir puestos en las listas, no es momento de discutir eso, es momento de definir un proyecto de país
que sea viable, que sea posible, para que le dé un horizonte a la Argentina y llegar al 2023, hacer una buena elección en el 2021 y tener una suficiente cantidad de legisladores como para en el 2023, si se ganan las elecciones, poner el barco de proa hacia el norte y empezar a sacar a la Argentina adelante. Amadeo. Sí, quería hacer un comentario. Claro. Lo nuevo que viene ahora, y recuerdo para que no tengamos miedo que en el 2015 y en el 2017 el PRO ganó con muchos de los votos de las personas que cobraban planes sociales, pero la triste realidad que tenemos por delante, que tiene que ver con mucha de la gente que nos está mirando, es que ahora ha aparecido una nueva pobreza de los sectores medios. Todas las personas que trabajaban en los servicios, en los restaurantes, las inmobiliarias, elijan ustedes el trabajo que quieran, que pertenecen a los sectores medios y que no van a poder recuperar su empleo porque el kirchnerismo no va a hacer absolutamente nada para que ninguna empresa los tome, para que sus sectores no vuelvan a trabajar, etcétera. Entonces ahora lo necesitamos a ellos. Es necesario que aquellos sectores medios que en algún momento estuvieron dudando respecto de las bondades del kirchnerismo se den cuenta que su destino está atado a que podamos ganarles esta vez, porque la economía sin inversión no existe. E insisto, perdón que insisto, no estoy hablando de Techin, la General Motors, la Ford, estoy hablando del tallercito de 10 de la personas, pyme, claro. de la pyme, que no los va a poder tomar, porque el kirchnerismo, el tema de la inversión es una mala palabra. Entonces, nos necesitamos todos ahora, porque si no el destino de la clase media en la Argentina está comprometida con la economía y con la justicia. Antes de preguntarle a Martín de Tasca, ayer dio un número que tiene que ver con lo que señalaba Kachanowski, el déficit fiscal, le voy a pedir que lo repita en instantes. Le pregunto a Luis Gasulla si la militancia, la posverdad, la que adoctrina, la que tiene punteros en las calles, va a alcanzar para mantener la fidelidad del sector que está perdiendo la simpatía por el gobierno, Luis. Hugo, la sensación que uno tiene, y además por los niveles de audiencia, es que los canales cercanos y los medios de comunicación cercanos a Cristina Fernández de Kirchner, algunos de ellos financiados con la plata de la corrupción, han perdido o por lo menos se han estabilizado en los niveles de audiencia. Que hablar Macri, 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 Macri todo el tiempo, a un año y pico de gobierno, de la gestión de Alberto Fernández, hay gente que quiere que le hablen de la economía. Y todavía no se habla de eso y hay mucho malestar porque la parrilla no está, el asado no aparece y ni siquiera el tupper les garantizó Alberto Fernández. No se pudo llenar la heladera, perdón, por la risa, es inevitable. Nos tomamos la realidad que es tan cruda con un poco de humor. Martín, vos decías un número ayer, que fue tu tuit y también lo contamos aquí en la noche. ¿Lo podés repetir y decir qué significa? Sí, 2.300.000 millones, en realidad 2.292.830 millones. Ese es el total, 2,3 billones, para ponerlo en palabras más fáciles de decir, 2,3 billones es el total del déficit fiscal que tuvo la Argentina el año pasado. Esa es la madre de los problemas que está teniendo ahora, porque eso generó una emisión de 2 billones de pesos. Y esa emisión exagerada que hizo el gobierno en un país que no tiene moneda, que no tiene respaldo, porque una cosa es emitir dólares que la gente quiere tener y otra cosa es emitir pesos, que es una moneda inflacionaria. Es como regalarle a la gente que no tiene heladera helados en el medio del verano, digamos. Si no se lo toman, no lo van a poder guardar. Claro. Entonces es exactamente lo mismo. Esos pesos que sobraron en la economía son los que se empiezan a filtrar. Primero se filtraron al dólar, el gobierno tuvo que poner un cepo, ahora se empiezan a filtrar a los distintos sectores de la economía. Después se filtraron a los materiales de construcción que volaron en su precio en el año, después se le filtraron al sector externo, compraron importaciones de autos, todo lo que pudieron. Bueno, ese excedente de pesos no se puede sostener más. El gobierno, y con esto te cierro, Hugo, sí. El gobierno hizo una cuarentena demasiado larga que no podía hacer, le costó plata que no podía pagar y que no tenía, la tuvo que fabricar a toda esa plata y le está rebalsando por todos lados. Los datos que contaba recién Roberto son escalofriantes. La canasta alimentaria creció 5,1% en el mes de diciembre. Si vos anualizás esa velocidad, Hugo, te da 80% anualizado, 80% anualizado. A esa velocidad están corriendo los precios de los alimentos básicos en Argentina. Entonces, no hay más margen para que el gobierno improvise, no hay más margen. Necesita el gobierno
mostrar claramente un escenario donde no vaya a seguir emitiendo pesos en lo que queda del año, porque no tiene margen, ya rebalsó el vaso y no hay más margen para emitir en la Argentina. No hay más margen de error. Gracias, Martín Tetaz. Te molestamos en tu día de descanso, pero nos importa mucho tu opinión y tu aporte. Y vamos a conectar también a Luis Petri. Seguimos dialogando sobre esta Argentina compleja, el diputado de Mendoza que tiene mucho para decir. Pero vuelvo con Amadeo, porque Amadeo dice que hay una oportunidad fundamental que está dada en las próximas elecciones. Sin embargo, hay quienes dicen que el gobierno tiene todavía una imagen positiva que le podría permitir ganar las próximas elecciones. ¿Escuchó esos datos, Amadeo? Claramente los datos vienen bajando, pero lo más preocupante para el gobierno es que no tienen de dónde agarrarse. Los números que acabamos de oír tienen que ver con la inflación. Para mí hay 3 variables centrales que tienen que ver con la vida de los argentinos: educación, salud y empleo. Educación, no están pudiendo domar a los sindicatos y todo nos hace ver que va a ser un fracaso como el que hicieron el año pasado. Hoy desde CETERA dijeron que no van a permitir el comienzo de clases, ya fueron más allá de lo que habían dicho ayer desde ADEMI, sí. Lo cual muestra la terrible insensibilidad de estos tipos, que se llenan la boca con la palabra docentes y no tienen la mínima sensibilidad por los chicos. Yo me pregunto, porque lo veo con mis nietos y con mis hijos, digo, estos tipos no salen a la calle, bueno, pero no quiero tocar el tema porque me indigno. Educación, salud, el manejo de la pandemia ha sido como ha sido y no han podido resolver por razones político-ideológicas el problema de la vacuna. Y empleo, vuelvo sobre el tema, no va a aumentar el empleo. Ahora, educación, salud y empleo son las cosas que están detrás de la desesperanza de la gente. La pregunta es, ¿el kirchnerismo cree que va a lograr votos hablando de Maduro y Venezuela, hablando de la unidad de los pueblos latinoamericanos, con todas estas tonterías? ¿Por qué razón la gente habría de votarlos? Yo creo que el kirchnerismo la va a pasar mal, pero igual tenemos que trabajar mucho para ganarles. ¿Kachanowski? Si me permitís, yo agregaría seguridad también al tema de las preocupaciones de la gente, ¿no? Es un tema que no es menor. Ahora, el empleo, de nuevo, volvemos al mismo problema. Para empleo necesitamos inversiones. Y para inversiones tenemos que hacer una serie de reformas económicas que van a llevar tiempo, pero que son algunas que son fundamentales. Tenemos que tener una moneda, tenemos que tener una legislación laboral que haga que las empresas quieran tomar empleados. En la Argentina había, hasta el último censo que se hizo en el Ministerio de Producción, en el gobierno anterior, había unas 600.000, más o menos 600.000 empresas. De esas 600.000, en la Argentina el 99% son pymes, o sea, empresas que tienen hasta 250 empleados y absorben más o menos el 60-70% del total de los empleados del país. Con esto quiero decir, si las pymes, o sea, no le das el que tiene una pyme... Sí, oxígeno, digamos, ¿no? Claro, pero el que tiene una pyme, con esta legislación laboral, toma a alguien, le hace un juicio y lo funde. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que evalúa los costos y dice, tengo más para perder que para ganar. Claro, el tipo tiene pánico de tomar gente. Entonces, hay que hacer una legislación... O sea que por un lado lo que el gobierno quiere hacer, que es supuestamente para preservar los puestos de trabajo, atenta contra la creación de nuevos puestos. Obvio, no hay que porque, ser muy... Pero claro, agarrar un tipo de una pyme, es un tipo que tiene su casa, en todo caso tendrá una casa de fin de semana, no lo quiere perder. Le hacen un juicio y lo voltean. Claro. Kachanowski, subimos a Luis Petri, diputado por Mendoza. Él también, por supuesto, analiza la política, es parte del escenario político actual y tiene cosas para decir y queremos escucharla. Luis Petri, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Hugo. ¿Cómo están? Amadeo decía que es clave la próxima elección. ¿Coincide y ve a la oposición con las características y los elementos para enfrentar a un kirchnerismo que se abroquela, con decisiones instrumentales muy concretas y de planes, etcétera? Sin lugar a dudas. La próxima elección va a ser bisagra, va a ser definitoria, porque vamos a elegir nada más y nada menos que 2 modelos de país y fundamentalmente si se consolida un plan de impunidad que arrancó el 10 de diciembre de la mano de Alberto Fernández, en donde toda la atención ha estado puesta en someter a la justicia, en quitarle su independencia, o si por el contrario no logran la mayoría
Recordemos que hoy el kirchnerismo tiene una abrumadora mayoría en la Cámara de Senadores, pero no es así en la Cámara de Diputados, donde le faltan 14 diputados para obtener mayoría propia. De conseguir esa mayoría propia, claro está, la independencia del Poder Judicial y por lo tanto uno de los pilares de la República estaría en jaque, porque está claro que el kirchnerismo, con pandemia, sin pandemia, con cuarentena o sin cuarentena, no ha cesado en los embates a la justicia, con la ley de reforma judicial intentando meter 23 jueces por la ventana, con la ley del Ministerio Público, politizando el Ministerio Público en la República Argentina, con la remoción de los jueces Brugli y Bertuzzi, o con el intento, por ejemplo, de ampliar la Corte Suprema o eventualmente crearle un tribunal paralelo. Está claro cuál es el plan de impunidad que el kirchnerismo quiere ejecutar y llevar a cabo, y por lo tanto la elección que viene y los equilibrios que existan en el Congreso van a ser determinantes para impedir que este plan se ejecute, como lo decía Cristina Fernández de Kirchner, que es quien en definitiva es la ideóloga y motoriza todas estas medidas. Amadeo, la última, ¿la oposición está unida o todavía no saben bien a dónde, detrás de qué líderes van a ir, digo, de cara a esta elección que usted señaló? Fundamental. Le pido brevedad. Hola, como todo movimiento democrático, tenemos nuestros diálogos. Claro. Y es muy bueno porque nos mostramos como democráticos. Claro. Pero yo creo que si uno ve todo el tiempo la profundidad de nuestras decisiones, no cabe en duda los valores como los que decía Luis o los valores como los que dice Roberto. O sea, y es muy bueno que tengamos esta discusión democrática porque nos da energía, nos da fuerza y nos permite conectarnos mejor con todo el electorado. Gracias, Eduardo Amadeo, por el contacto. Sigo aquí con Luis Petri, con Luis Gasulla y con Roberto Kachanowski en los estudios de La Nación. Te hago una pregunta, Luis, porque vos seguís las causas de corrupción. Cuando mirás las causas espejos que el gobierno, el kirchnerismo intentó hacer, ¿ves que tienen sustento, credibilidad de un sector de la opinión pública o no hay manera de empatar eso con las causas de corrupción del kirchnerismo que hoy avanzan en la justicia federal, por ejemplo? Hay una obsesión de Cristina Fernández de Kirchner de emparejar todo y que es una obsesión casi psicológica. Causa Cuadernos se creó causa Dolores. Causa de las carpetas que le encontraron a Cristina Fernández de Kirchner en el Calafate, bueno, causa espionaje M. Causa obra pública, causa peajes, concesiones de peajes. Lo que pasa es que muchas de ellas no prosperaron, están empantanadas y el objetivo de Cristina no lo ha consumado, que era en el 2020 dividir a la oposición y meter presos a 2 o 3 de los dirigentes más importantes, sobre todo Macri, Patricia Bullrich y Guillermo Dietrich. Por ahora no lo logró, pero lo cierto es que las causas de Cristina avanzan, Hugo. Sí. A fines de febrero se va a conocer la sentencia a Lázaro Báez en la ruta del dinero K, y ahí veremos si los argumentos de los jueces hablan de el tema de la obra pública y dejará un antecedente para vialidad, la causa de vialidad que tanto compromete a Cristina. Tanto compromete a Cristina como jefa de una asociación ilícita y un resto de investigaciones, OTESUR, Los Sauce, Dólar Futuro, Memorándum con Irán, Cuadernos de las Coimas, que arrancarían este año. Petri, ¿hay una idea del gobierno, usted lo señaló, de reformar la justicia, de crear un organismo paralelo a la Corte Suprema? El cambio que recién Luis Gasulla quiere hacerse y que según Gasulla quieren ubicar allí a Parrilli como procurador. ¿Están dadas las condiciones en la justicia o hay un sector de la justicia que resiste al embate del kirchnerismo? Luis Petri. No, yo creo que hay un amplio sector de la justicia que sigue siendo independiente, que no proviene de ese colectivo que formó el kirchnerismo para colonizar la justicia, que fue justicia legítima. Ustedes recordarán, partidizó la justicia en la República Argentina, posteriormente envió un proyecto a Cristina Fernández para supuestamente democratizar la justicia, en donde, entre otras cosas, modificaba el Consejo de la Magistratura. Y claro está, ha habido resistencia de la justicia y la sigue habiendo, y por eso estas causas que Luis mencionaba recién, que se inventaron para sostener la teoría del lawfare, esta suerte de conspiración latinoamericana contra líderes populistas de izquierdas para encerrarlos, que no es tal, porque en definitiva es abrumadora la cantidad de pruebas, tanto en la causa Cuadernos, en la ruta del dinero K, en la causa OTESUR y en tantas otras causas que comprometen no solamente a funcionarios encumbrados, ministros, sino también a la propia expresidenta de la Nación, y por eso los embates sistemáticos contra el Poder Judicial,
claro está, las señales este año no han sido favorables porque quizás más lentas, pero las causas siguieron avanzando. El memorándum con Irán va a juicio público, va a juicio oral. Vudú se confirmó la sentencia, con lo cual ya no queda ninguna instancia de apelación posible y por ello empiezan a resonar los platillos respecto de la posibilidad de conceder un indulto o una amnistía, una locura descabellada en este país, que una persona condenada por corrupción, teniendo en cuenta que estos delitos atentan contra el sistema democrático, estemos abriendo el debate a la posibilidad de que se lo indulte o eventualmente termine siendo amnistiado por el Congreso de la Nación. Por eso necesitan mayoría en el Congreso de la Nación, particularmente en la Cámara de Diputados, porque justamente lo que va a estar en juego va a ser nada más y nada menos que la independencia del Poder Judicial y la posibilidad de juzgar a quienes cometen hechos de corrupción y eventualmente condenarlos. A la gente le interesa el tema de la corrupción porque, digo, un hombre como Vudú, que vive en una mansión, que veranea estando en prisión domiciliaria, que cobra casi 400.000 pesos por mes, 588.000 pesos por mes. ¿Cuál es la mirada de la población? ¿Por qué hay un sector que le da la espalda a eso? Bueno, a lo que le pasa a Cristina, que tiene tres sueldos, digamos, por más que le corresponda, no resigna ninguno, de 2 millones de pesos anuales, los retroactivos que pueden acercarse a 100 millones de pesos. ¿Qué es lo que pasa con eso a nivel social? Usted como diputado, le pregunto. Es inmoral que en un momento tan delicado que vive la República Argentina, producto del desastroso manejo de la pandemia, que tuvo una consecuencia inevitable en la economía, prácticamente la destruyó. Bueno, está Roberto ahí que conoce los números en profundidad, con más de 12 puntos de caída del producto, con un desempleo de 12 puntos, con una inflación que está proyectada para este año en más de 50 puntos, con una pobreza que seguramente va a rondar los 50 puntos, donde 6 de cada 10 chicos son pobres en la República Argentina. La verdad que cobrar 2 pensiones como cobra la expresidenta más el sueldo de vicepresidenta de la Nación no es ilegal porque, claro está, hay una ley que la autoriza, pero sí no es ético que lo haga en un país sumido en la pobreza y con una economía prácticamente paralizada y sin dar muestras de recuperación en el 2021, que esto es lo grave, porque las expectativas no es que mejoren y las medidas que toma el gobierno tampoco ayudan. Creo que todas las medidas que ha tomado el gobierno en los últimos meses, lejos de alentar la inversión, lejos de proporcionar seguridad jurídica, lejos de dar certeza, lo único que hacen es generar incertidumbre y zozobra. Y bien lo decía recién Roberto, ¿quién puede venir a invertir un peso en la República Argentina con estas condiciones? La misma pregunta para Kachanowski. Digo, ¿a la gente no le importa que sus líderes, que sus funcionarios sean millonarios mientras la Argentina crece a nivel de su pobreza? Yo creo que hay una parte que sí y otra parte que no. O le presta poca atención, pero agregaría al tema de las jubilaciones, sí, son 2 jubilaciones que cobran más el sueldo vicepresidente. Sí, no tiene antecedentes, porque el caso de Menem cobraban 2 y en otros dirigentes también, que les corresponde, pero frente a la crisis en la que está. Bueno, pero a ver, claro. Entonces, si cobra eso, es la persona menos indicada para hablar de proyectos de solidaridad social. ¿Sí? O sea, vos no estás mostrando la más mínima empatía para el tipo que la está pasando mal, no sé si me explico. O sea, si te importa un pepino, en realidad es eso. Yo creo que acá el tema es todo el periodo anterior, donde tuvimos el viento de cola, le permitió al kirchnerismo regalar plata a lo loco. Ajá. Y entonces hay parte de la población que dice, y bueno, yo con Cristina me compraba el televisor. Gente que está agradecida, dice usted. Aquel viejo axioma peronista, ¿no? La gratitud, digamos, de haber recibido algo cuando en otro momento no recibió nada. Claro, entonces con eso me compraba. Era populismo, era insostenible, pero no importa, pero eso hace que, o sea, trato de explicarlo, no de justificarlo, ¿no? Sí, está bien. Eso hace que hace una parte de la población que diga, yo con eso vivía bien, porque me podía comprar el televisor, tenía no sé qué cosa, ¿viste? Los celulares. Sí, el asado, digamos. El asado barato. Después nos quedamos con 10 millones de cabezas menos, que hay cuentas diversas. Claro, pero eso por ahí no es claro. Eso pero el tipo que compraba el asado barato, ¿sí? No sabía que se estaba consumiendo 10 millones de cabezas de ganado. De hecho, hubo, Roberto, en los encuestadores, algunos encuestadores que salieron a medir, y por eso en eso se sustenta
El sueño de Máximo Kirchner, gobernador, y de Cristina Eterna, es que en los distritos más pobres del conurbano bonaerense, y sobre todo en el norte argentino y en la Patagonia, Cristina Fernández de Kirchner tiene una imagen positiva que supera el 50%. Claro. Te hablo de Merlo, te hablo de Moreno, te hablo de La Matanza, en los sectores más pobres, te hablo de Lomas. ven el asistencialismo tal vez como una manera de agradecer y por eso siguen al kirchnerismo. Pero perdóname, tienen un problema. Sí. Que no pueden repetir la fiesta de consumo artificial del periodo anterior. Claro. Entonces se encuentran con toda la herencia que ellos le dejaron a Macri, que Macri no ha terminado de resolver, que se la dejaron a ellos y ahora sin el viento a favor. Entonces, ahí tienen un problema económico grave ellos. Que es el problema que viene. Es el problema que tienen. La última pregunta a Luis Petri, la misma que le hice a Amadeo, si la oposición considera fundamental la próxima elección y si está unida para, bueno, enfrentarla del mejor modo. Bueno, el kirchnerismo apostaba a la disolución de Juntos por el Cambio después de la elección. Esto no ocurrió. Está claro que hay una fuerte grieta, pero esa grieta no tiene que ver entre kirchnerismo y antikirchnerismo, sino que tiene que ver con una Argentina prebendaria, parasitaria, subsidiada, y una Argentina productiva, una Argentina que cree en el trabajo, en el valor del esfuerzo, en el mérito, y eso es lo que se va a jugar en la próxima elección. Y va a encontrar, sin lugar a dudas, más allá de alguna propuesta minoritaria, va a encontrar dos modelos que están en las antípodas. El modelo que representa el kirchnerismo, porque está claro que, en definitiva, Alberto Fernández ha sido el albacea del kirchnerismo, es prácticamente el jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, que es la que efectivamente gobierna y establece la estrategia para el país, que nos dirige hacia Venezuela, pero ahora nos enteramos que la escala es Formosa, que es la provincia en la cual el gobierno nacional se refleja que lamentablemente no ha condenado las graves violaciones a los derechos humanos que se están produciendo en la provincia de Formosa, prácticamente una dictadura la que se vive allí. Ese es el modelo que, en definitiva, intenta profundizar el kirchnerismo, que intenta llevarnos hacia una formidable concentración de poder, pero claro está, hoy ya no están los recursos que sí supo tener a partir del 2006, 2007 con el boom de las commodities. Hoy en definitiva le tiene que dar a la maquinita y eso nos puede colocar en el riesgoso umbral de la inflación que tan temida y tan consolidada ha estado durante muchísimo tiempo en el país, con lo cual el objetivo es consolidar un espacio que sea una alternativa, no solamente pensando en el 2021, sino pensando fundamentalmente en el 2023 y dándole una esperanza a millones de argentinos que no se resignan a pensar que esta es la única Argentina o que este país es inviable. Muy por el contrario, creemos que es imprescindible generar una ruta alternativa a este modelo populista que lo único que hace es generar mayor pobreza y mayor dependencia del Estado. Claro, ahora vamos a hablar en instantes con Celeste Ruiz Díaz, una concejala, dije yo, pero creo que concejala o concejal está bien dicho, una de las detenidas y que fue liberada en el gobierno de Gilden Frant. Atención, es el gobierno que fue elogiado por el presidente Alberto Fernández, que por un lado elogia a Moyano como líder sindical ejemplar, dijo, un hombre con un montón de causas judiciales, y también elogia a Gilden Frant, el lugar en donde los periodistas cuando van, y me consta, perdón la autorreferencia, te siguen a ver qué haces, te siguen camionetas en Formosa, con un montón de denuncias por violaciones a los derechos humanos. La oposición está pidiendo que intervenga la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque los apartados, los aislados con coronavirus están en centros de aislamiento que parecen centros, no sé, realmente... Centros de detención. Centros de detención. Es una cárcel. Centro de detención. Campo de concentración. O campo de concentración. No quise irme a ese extremo, pero lo dicen ustedes y no lo voy a contradecir. Petri, le agradezco el contacto, ¿eh? No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Entonces vamos a ir a Formosa. Está en línea Ricardo Brullaile. Él es diputado por esa provincia, es formoseño y conoce las entrañas de un gobierno que explica parte de la Argentina. Gracias por este contacto. ¿Qué es lo que está pasando allí, Brullaile? Buenas noches. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, yo digo que la pandemia que nos está azotando es el autoritarismo, ¿no? El COVID está en un segundo plano y lo que hay en Formosa se ha desatado un autoritarismo y, bueno, las imágenes son elocuentes y lo que se vive que a través de los decretos y la concentración de poder lo que se ha hecho es que la sociedad hoy está indefensa ante la suma de poder público que tiene el gobernador Frant.
Lo venimos viendo desde el 20 de marzo, ustedes lo han visto en los varados, tuvo que intervenir la Corte para que gente pudiera entrar a su casa en Formosa, una enormidad. Más de 8.000 formoseños, para que puedan entrar a su casa. Hoy para entrar a Formosa tenés que hacer una cuarentena en estos lugares. Que estamos viendo, Brullay, le explico que estamos viendo en pantalla dividida parte de estos lugares que fueron denunciados, registrados, y las concejalas fueron detenidos por mostrarlos. Sí, a ver, solamente pensemos una cosa, esa es una escuela y hay un polideportivo. Cualquiera de nosotros conoce, por lo menos los que hacemos algo de deporte, en un polideportivo cerrado hay 2 vestuarios seguramente, con duchas, para los jugadores que no son jugadores de fútbol, que se tendrán que duchar 15. Hay muchos menos y hay más de 200 personas para usar esas instalaciones. Por lo tanto, es muy difícil sostener este esquema, es imposible sostener este esquema en condiciones humanas para la comunidad. Pero lo peor que yo creo que uno tiene que pensar es que a raíz de esto, Hugo, cuando una persona, ¿cuál es el mejor método para prevenir el coronavirus, para controlarlo al coronavirus? Estar lejos del otro, en zonas aisladas y ventiladas. Responsabilidad social, claro, y testeo, sí, para ir conociendo. Bueno, el problema en Formosa es que muchos de los que están en estos casos son testeos positivos o contactos estrechos de testeos positivos. Entonces, ¿qué le sucede al común ciudadano, que será usted, que será Roberto Kachanowski, que está por ahí, o el panel? Ocultan la enfermedad, ocultan los síntomas, con lo cual termina siendo perjudicial. ¿Por qué? Porque si le da positivo el aislamiento... Lo mandan al centro de detención. Exactamente. Entonces, centro de aislamiento. De aislamiento, no perdón. Que parece de detención. Sí, sí. ¿Qué sería lo lógico? Que usted vaya ante, si en un familiar le da positivo, que aísle en la casa. Por supuesto que depende de la conducta que tengamos cada uno, pero ante eso también hay resortes y hay sistemas y hay metodología para poder minimizar algunos irresponsables que están. Porque hay irresponsables, pero hay más de 640.000 o 650.000 formoseños que estamos viviendo esta situación, porque hay algunos que no se quieren hisopar o que puedan ser irresponsables y ante una cuarentena salgan. Si yo estoy en un centro de aislamiento, no en un centro de aislamiento porque le ponen candado para que no salgan. Por eso decía, de detención, claro. Si yo tengo que hacer cuarentena en mi casa y así está registrado y yo salgo y voy a cargar combustible o voy a algún lugar, bueno, todo eso se puede chequear y yo tendré que tener la sanción que tenga que tener, que establezca la ley. Claro. Pero lo lógico es que podamos hacer una cuarentena tanto como para entrar como para estar en su casa. Porque claro, esto viola convenios internacionales y la propia ley del paciente. Pero acá Luis Gasulla tiene una pregunta para hacerle, pero yo le quiero preguntar que realmente quedamos todos muy impresionados con las imágenes a esta altura, que te encierren en un centro de aislamiento hace acordar a otras épocas. Ni siquiera en China me parece que pasó en el peor momento de la pandemia. Digo, es casi insólito, es de un autoritarismo muy, muy peligroso si no se llega a difundir, es decir, si esto no se conoce y no actúan las autoridades. Bueno, felizmente están ustedes, están las redes sociales, claro, está la gente con las imágenes en los celulares porque no tenemos acceso a eso, ¿no es cierto? Claro. Y la gente tiene miedo, Hugo. La gente tiene miedo. Entonces, sí, a veces se opina y yo entiendo, acá hay una cultura de miedo en Formosa. Cultura de miedo. Diputado, Luis Gasulla, sí. Diputado, hoy se expresó, ¿cómo está? El ministro de Educación también tuiteó, parecía una cargada, estuvo el ministro de Educación dialogando con Gildo Infran. Y hace poco el ministro del Interior, Guado de Pedro, le echó la culpa a los porteños, que tenemos una mirada equivocada sobre lo que pasa en Formosa. La pregunta es, usted que es uno de los principales opositores allí en Formosa, ¿hace cuánto que no habla con el gobernador? ¿Habla alguna vez el gobernador con un opositor? No, yo he hablado en algunas cuestiones con el gobernador, sí. ¿Y cómo fue ese encuentro? No, bien, yo no tengo problemas, pero digamos, hay puntos que no se tocan, el gobernador tiene su visión y yo tengo mi visión. He hablado con el gobernador cuando era ministro, pude hablar con el gobernador, pero bueno, cada uno en su posición, digamos, pero no, digamos, lo que no hay es un diálogo institucional.
¿sí? No hay un diálogo institucional que pueda haber. Uno podría decir lo que es en la Cámara de Diputados de la provincia. En la Cámara de Diputados de la provincia la relación es 21-9, no hay un solo proyecto de declaración siquiera del opositor que pueda sacar un proyecto. Perdón, diputado, ¿y en Formosa existe la prensa y la justicia independiente o lo maneja todo Infran? Bueno, yo simplemente te quiero dar un ejemplo, Luis. Yo fui ministro de Agricultura 2 años en Formosa. El primer ministro de la Nación en Formosa. Nunca tuvo un reportaje de un canal oficial ni de una radio oficial en Formosa. Claro. Hay algunos medios... Para muestra, ¿no? Digamos que casi podría haber sido una nota de anécdota. No hagamos una nota de política, una nota de anécdota, si querés. ¿Cuántos años hace que está, Gil? Arranquemos por ahí. ¿Cuántos años hace que está? Que todos dicen, claro, es democrático. Sí, es democrático, pero ¿a fuerza de qué? Porque esto es lo que habría que contar, pero hay que dedicarle más de un programa, ¿no? Pero ¿cuántos años hace que está Infran en el poder? Tiene que mirar, porque algunos lo miran desde la idiosincrasia de una sociedad distinta. Primero que en las sociedades distintas no existen las reelecciones indefinidas. Y cuando en una sociedad como la de Formosa, el 70% de la población económicamente activa depende de un salario estatal, sea provincial, nacional o municipal, solamente el 22% de la población trabaja en el sector privado, que a su vez depende del Estado, y dentro de este sector privado hay sectores más y menos blanqueados, digamos, uno puede darse cuenta que la libertad puede ser concurrir a votar, pero la economía está manejada absolutamente en general. Miren, todo lo que se da, no solamente en Formosa, en todas las provincias donde está concentrado esta situación de poder en las economías centrales y donde el sector privado es mínimo, entonces se dan este tipo de situaciones de poder concentrado en el gobierno provincial. Claro. ¿Qué capacidad de reacción tiene un empresario o qué capacidad de reacción tiene usted como periodista que si me hace una nota a mí no recibe la pauta? ¿O qué capacidad tiene usted como un trabajador que está en el Estado? Porque si pierde ese trabajo el sector privado no genera el suficiente empleo. Yo le voy a dar dos números. No sé si está Roberto por ahí. Sí, ahora le quiere preguntar, Roberto, pero quiero ampliarle en ese mismo sentido. ¿El modelo Infran puede instalarse en el resto de la Argentina o el resto de la Argentina no representa lo que pasa en Formosa? Bueno, lo han intentado en el año 2013, cuando iban por la reforma de la Constitución. Lo han intentado en el 2013. Felizmente en el 2013 no tuvieron los números, pero simplemente yo quiero dar algunos números de economía que Roberto lo va a desglosar. Roberto, sí, quiere preguntarle. No, pero que dé los datos, dale. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo te vas, Roberto? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Pensemos que somos 600 y pico de mil, 650.000 formoseños, la población económicamente activa será el 40% de la población, o un número parecido. Bueno, en Formosa hubo 176.000 IFEs. ¿Quién cobraba el IFE? Toda persona que no tuviera jubilación, que no tuviera un trabajo formal registrado o que no cobrara una pensión. ¿Cuántas personas cobraron ATP? 7.000. Cuando vos te das cuenta del tamaño que estamos hablando, de quiénes cobran una cosa y quiénes cobran otra, te estás dando cuenta de cómo es la macroeconomía de nuestra provincia. Entonces, ¿cómo le voy a decir a una persona y cómo la idiosincrasia del formoseño no va a ser distinta cuando tiene esta realidad económica? Déjame que te agregue algo. A ver, te puede amargar, pero al mismo tiempo puede darnos un tono optimista, ¿sí? Pues siempre doy el ejemplo, tomamos Formosa. Vos sabés que Irlanda tiene un territorio que es más chico que el de Formosa. Irlanda exporta 400.000 millones de dólares al año. Perdón, me estoy quedando sin voz. Sí, tome un poquito de agua. Irlanda exporta 400.000 millones de dólares al año. No tiene vaca muerta, no tiene la pampa húmeda, no tiene nada de eso. Y es un territorio más chico que el de Formosa. Sin embargo, el ingreso per cápita de los irlandeses es de $70.000 por año, y en Formosa es uno de los países, una de las provincias más pobres de la Argentina, ¿no? Eso te muestra cómo destruís una provincia con populismo.
A ver, lamentablemente a mí no me gusta hablar de mi provincia en estos términos, ¿no? Porque, digo, a mí me gusta salir por los titulares en cosas buenas, ojalá mi provincia fuera titular por cosas buenas, pero, digamos, el ingreso per cápita de mi provincia es 8 veces menos que el de la capital federal. Entonces, dentro de lo que está hablando Irlanda, Irlanda tiene economía del conocimiento. Claro. Entonces, cuando hablamos del nivel, porque lo que tenemos que hablar es de la calidad educativa, y esto nos está pasando a nivel país, no solamente en Formosa. Ricardo, Irlanda exporta 50% de las exportaciones de Irlanda es industria del conocimiento, como decías bien, y el otro 50% son aviones, industria farmacéutica, helicópteros y todo lo que tiene que ver con industria de la industria farmacéutica. O sea, tiene dividida la exportación casi 50 y 50% aproximadamente, ¿no? Estoy diciendo. Ahora, eso estuvo basado en una serie de reformas que hizo Irlanda a fines de los años 80, principios de los 90, donde decidieron incorporarse al mundo, atraer inversiones. A una empresa en Irlanda le cobran el 12,5% de impuesto a las ganancias. ¿Sí? En la Argentina sabemos que ese número ni por casualidad lo tenemos. Entonces, no lo pagamos los tributistas. Yo creo que Argentina tiene... O sea, si Argentina hiciera bien las cosas, tiene un futuro que es impresionante, porque comparo con Irlanda, claro. Entonces, mirá, si Irlanda, que es más chico que Formosa, exporta 400.000 millones de dólares al año, nosotros lo que podemos exportar con vaca muerta, con el sector agrícola ganadero que podría producir muchísimo más otras actividades que se podrían agregar, Argentina que tendría que ser uno de los países con ingresos per cápita más grandes del mundo, teniendo gobiernos mínimamente racionales, estoy diciendo. Totalmente, totalmente. Perdón, que quiero incluir la mirada médica porque Carlos Camburián, el expresidente del Hospital Garraham, acaba de detectarse que tiene COVID, él mismo lo comunicó y queremos incorporarlo a este tramo del programa. Hola Carlos, ¿cómo te sentís? Lo primero que queremos preguntarte. Bien, bueno, no, bien no, muy bien no. La verdad que, digamos, esto que siempre decimos no es una gripe común. Bueno, yo lo certifico, lo firmo donde quieran. No, definitivamente no. La fiebre es intensa, es pesada, digamos, da como una especie de calor frío durante todo el día, digamos, a la mañana, a la noche, calor, frío, mucha sudoración, dolor de cabeza y mucha falta de aire, digamos. La tos es intensísima y eso te genera esta necesidad de tener aire, ¿no? Claro. Digamos, realmente uno, no, esto está mal lo que yo lo diga, ¿no? Pero uno como médico capaz que se autorregula y sabe más o menos para dónde va y qué camino va a tomar y cuándo ir y cuándo consultar y cuándo no. La verdad es que si yo fuera a consultar hoy, seguramente un poquito de oxígeno necesitaría, pero bueno, estoy ahí regulándolo, tratando de hacerlo lo mejor posible para no necesitarlo. Y ya que estamos en Formosa, con los centros de aislamiento, te pregunto como médico, ¿qué opinás del tipo de tratamiento social y sanitario que está proponiendo el gobierno de Gilles Linfrán? Camburián. No es tratamiento ni social ni sanitario, definitivamente. Lo que se ve ahí, tratamiento sanitario ninguno, absolutamente ninguno. Digamos, cuando uno detecta casos positivos o casos sospechosos, lo que tiene que hacer es tratarlos como tal, y para tratarlos como tal hay que tenerlos en un lugar adecuado, aislado. Aislado significa separado del resto. Y si las condiciones no están dadas en el lugar para que cada persona esté separada del resto, ese aislamiento deja de ser un aislamiento y se convierte en una celda, digamos, ¿no? Es un galpón con gente que no hace otra cosa más que ser una bomba epidemiológica, ¿no? Digamos, definitivamente la intención de ese lugar es que la gente se contagie, no al revés. ¿Y para los que están contagiados ahí, es un lugar adecuado para llevar adelante la enfermedad o la evolución del coronavirus o no? No, por supuesto que no, de ninguna manera, ni para el que está contagiado, ni para el que está aislado esperando el resultado, porque también sé que los hacen esperar el resultado durante varios días, o no se lo dan. Y eso tampoco, o no se los dan, y eso no está bueno para nada, por supuesto, no es así.
Definitivamente no es así, digamos. No lo llamen más centros de aislamiento, eso no es un centro de aislamiento. ¿Cómo tenemos que denominarlos? Es un centro de detención, digamos. Es un lugar de detención. Es un lugar es un confinamiento irregular, no sé, como quieran llamarlo. ¿Burjaile? Una caja con gente. Le quiero preguntar al doctor Camburian una cosa. Lo que yo veo, no soy médico, doctor, pero lo que veo en la Argentina hay una anarquía en el sistema sanitario y en el sistema de tránsito federal que se va normalizando. Hoy el Ministerio Público de Nación ha delegado en las provincias absolutamente todo. Entonces, uno también tendría que pensar que la Secretaría de Derechos Humanos tendría que estar interviniendo en estos casos. Yo, en mi caso particular, presenté el 9 de noviembre una denuncia ante el secretario Pietragala, obviamente, bien gracias, artículo 6º, ¿no? Lo tiraron ahí. Entonces, la pregunta es, estos casos epidemiológicamente son muy complicados, ¿no? Porque uno puede pensar que el caso cero, siempre en la Argentina, en Formosa, es alguien que vino de afuera porque no es nativo de la provincia, no es autóctono. Siempre hay un caso cero y a partir de ahí se empieza a generar una circulación viral. Formosa estuvo mucho tiempo cerrada, preventivamente, pero lo que uno tiene que pensar es que para una sociedad tiene que conjugarse como mínimo 3 patas. Un aspecto sanitario, un aspecto económico y un aspecto individual relativo a los derechos del individuo. Esto tiene que primar, porque digamos, los derechos del paciente a ser tratado, a conocer cómo se lo trata, no puede... Hay algunas personas que me preguntan, si me vienen a buscar para hisoparme, ¿qué hago? Claro. Porque no quieren ir a esos centros de tratamiento, porque tienen miedo que no dé positivo. Camburian, me espera un instante para la respuesta, si es tan amable, que estamos todos muy expectantes. Luis Gasulla también tiene una pregunta aquí en los estudios de la Nación. En instantes seguimos. A quien mira, por favor, con todos. Estamos con el doctor Camburian, con Burjaile, hablando de Formosa, hablando de lo que le está pasando al médico. Hay una respuesta pendiente sobre cómo tiene que ser tratado esto por las denuncias que hay en Formosa. Estamos aquí con Roberto Kachanowski y con Luis Gasulla. Mucho más de mirar. Camburian, la respuesta pendiente. Sí, en verdad, por supuesto que la salud y los derechos humanos van de la mano, por supuesto, sin lugar a dudas, ¿no? La salud es un derecho y definitivamente la buena salud es el derecho. Así que yo, de acuerdo a lo que vi y de acuerdo a lo que sé, en este caso, definitivamente no hay buena salud y no se están llevando los protocolos como debieran llevarse bajo ningún punto de vista, sino todo lo contrario, ¿no? El riesgo de esto es que eso que se ve, esos centros de aislamiento en donde hay lucha, pelea, donde hay mucha gente tratando de salir de ahí y no entrar, porque este es otro de los puntos, ¿no? La gente, esto genera mayor resistencia que la gente quiera hisoparse, diagnosticarse, aislarse. Bueno, digamos, todo lo contrario de lo que debiera suceder, ¿no? Es lo que hablamos siempre. La pérdida de credibilidad, la pérdida de la palabra, la mala comunicación, todo lo que venimos hablando es claramente el ejemplo está sucediendo ahí en ese lugar. Así que definitivamente derecho ahí no hay ninguno y humano menos. Gracias, doctor Camburian. Burjaile, muchos reclamos en las redes sociales, piden auxilio porque en Formosa no se la está pasando bien. Una conclusión suya, por favor, final. No, yo creo que estas cosas, agradecemos poder hablar, poder expresar lo que pasa. Creo que Nación tiene que tomar nota de todo esto y poner orden en lo que está pasando en la provincia de Formosa. Gracias por el contacto. Gracias. A ambos. Tenemos una información muy importante, la tiene Luis Gasulla y la comparte con nosotros. Luis. Sí, Hugo, porque estamos hablando de Formosa, de lo que pasó con las concejalas, las concejales que quedaron detenidas durante varias horas, pero no solo es un feudo la provincia de Formosa. En Santiago del Estero acaban de amenazar a la madre de la nena de 10 años que la habían detenido en un pueblito de Santiago del Estero, Brea Pozo, porque no llevaba su barbijo colocado. La amenazaron a través de redes sociales y a través de su celular. En el WhatsApp le escribieron mensajes muy fuertes porque se expresó, porque dio una nota con medios nacionales, habló en Radio Rivadavia, y esta mujer, Evangelina Luque, fue amenazada por contar, por quejarse de lo que sucedió con su hija de 10 años, a la que detuvieron durante media hora
en una comisaría de Brea Pozo. Atención, porque lo que viene pueden ser este tipo de medidas. En instantes, una conclusión con Roberto Kachanowski aquí, mira. La conclusión con Roberto Kachanowski. Roberto. No, quería tomarlo de Luis sobre el tema de la chiquita que en Santiago del Estero, ¿no es cierto? Y recordemos la foto y la imagen del padre llevando en sus brazos a una chiquita con cáncer, cruzando, caminando. Abigail Jiménez, sí. Me parece que ese es el ejemplo típico que tenemos que tener en mente de cuando el poder absoluto está en manos de unas personas. De lo que no hay que hacer. En instantes cerramos Mirá y lo que el día se llevó. Muchas gracias por acompañarnos. Quédense con lo que el día se llevó, Carola Gil. Nosotros volvemos el lunes a las 21 con Mirá. Hasta el lunes.